Saludos estimados amigos y bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Javier, que como siempre te recuerda que no importa la edad que tengas, en este canal todos somos jóvenes. Bueno, estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la pasaron con el eclipse que se desarrolló ayer domingo en horas de la noche? Muchos tuvieron la oportunidad pues de verlo. En el área de Centroamérica muchas personas pues tuvieron ese privilegio de observarlo, aunque algunas otras personas pues tuvieron problemas de visibilidad por algunas nubes que de repente pues aparecieron y obstaculizaron la visión. Pero en la mayoría pues de los casos se puede decir que fue un fenómeno satisfactorio, que pudo ser apreciado por una gran cantidad de personas en muchos lugares de Centroamérica. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuándo será el próximo eclipse? ¿Para qué fecha? Bueno, entramos en detalle, estimados amigos. Tenemos que el próximo eclipse será un eclipse solar parcial. Pero, amigos, les tengo una noticia. Este eclipse pues no será visible en Centroamérica ni Latinoamérica. Será el próximo 25 de octubre y será visible desde Groenlandia, norte de Europa y Asia. Aquí pues en Centroamérica, en lo que respecta a Latinoamérica, pues no será visible este eclipse solar parcial. Un eclipse de sol es parcial cuando la luna no cubre por completo el disco solar. Parece como un mordisco. La sombra de la luna es proyectada sobre una zona de la Tierra. Quienes tienen la suerte de estar en esa zona, pues se quedan a oscuras o parcialmente a oscuras, como que si fuese de noche. Es muy importante, si usted tiene planes para ver un eclipse solar parcial o total, tiene que recordar la necesidad de observar este fenómeno debidamente protegido. Oiga bien, no son válidas cualquier gafa de sol o cristales ahumados u otros inventos caseros, no, de ninguna manera. Es muy peligroso de ver al sol durante el eclipse sin la debida protección. Así que antes de hacerlo, pues prepárese bien, infórmese y documentese. Es lo que le podemos aconsejar. Bueno, ahora, para los que se preguntaban por qué en el eclipse de anoche o durante un eclipse lunar, por qué la luna adopta un color rojizo. Bueno, eso se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz del sol sin bloquearla de manera completa. Por ello, los rayos solares se descomponen al pasar por la atmósfera terrestre, pero la luz se dispersa en el camino. Como ustedes saben, durante el eclipse lunar, está el Sol, la Tierra de por medio y la Luna. Al estar la Tierra de por medio, pues eso lleva también a que esté la atmósfera terrestre. Entonces, de esa manera, la atmósfera terrestre filtra casi toda la luz de la misma. La longitud de onda más corta de las diversas longitudes de onda en las que viaja la luz solar blanca y solo pasa pues la luz roja o anaranjada. Entonces la capa de la Tierra, o sea la atmósfera, sirve de filtro. Solo deja pasar la luz roja o anaranjada del Sol. Esta, cuando se refleja en la superficie de la Luna, le da el color pues rojizo, el cual vemos en el eclipse, como pasó pues anoche, la noche del domingo 15 de mayo. ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar? Bueno, el próximo eclipse lunar, vaya preparándose, va a ser el 8 de noviembre de este año 2022. La noticia que para este eclipse pues es buena, porque sí va a ser visible en Centroamérica y en Latinoamérica. Así que eso es una buena noticia. La mala noticia es que este va a ser visible pues a altas horas de la noche, digamos ya casi en la madrugada. Según tengo reportes, pues comenzará aproximadamente a eso de las 2 o 3 de la madrugada y llegará a su final a las 6 de la mañana a 42 minutos. O sea que ahí sí, para poder ver ese próximo eclipse lunar,
que será el 8 de noviembre, pues ahí sí va a tener que desvelarse, definitivamente. Bueno, estimados amigos, hemos compartido pues esta breve información con ustedes. Esperamos pues que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Como siempre les digo, pues Dios los bendiga a todos. Encomendémonos a nuestro Señor Jesucristo. Si te gustó el video, nos regalas un like. Será hasta el próximo encuentro. Ahí nos vemos. Bendiciones.